Y por supuesto, dadas todas las gracias, estamos francamente emocionados. Vamos a ir rápidamente a abrir esa vía, porque Milenio 3, si la semana pasada estábamos con los misterios de Belchite y nos metíamos en el miedo profundo, hoy vamos a reinvestigar la historia. Y por cierto, la semana que viene otro tema totalmente distinto. Vamos a estar con los CSI españoles. Cada semana tiene que ser como una montaña rusa, completamente distinta. Yo os aseguro que me ha apasionado tanto con este tema de Colón que yo ya no sé qué. Solo me faltaba, Carmen, ponerme el bonete este de Colón, señalar hacia el punto de a Occidente y casi meterme en la piel de este magnífico marinero. La experiencia de investigar su vida ha sido increíble y ya veréis qué cosas como la del Prenauta. Algunos le ponen nombre a un marino español que llegó antes a América y que dio su secreto a Cristóbal Colón. Por cierto, un adelanto, ya veréis que invitados, un montón, entre ellos gente auténticamente ortodoxa, historiadores puros y duros que nos van a meter la sorpresa en el cuerpo, como don Manuel Fernández Álvarez, autor de esos libros increíbles, como Carlos V, como Isabel la Católica, como Juana la Loca, ese hombre catedrático y miembro de la Academia de la Historia que nos va a sorprender. Y también, por ejemplo, la otra cara, Juanjo Benítez, no está mal, ¿verdad? Bueno, pues líneas abiertas, Carmen. Líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestra opinión. Ya nos están llegando SMS como el de Tony, que dice que vive en Mallorca, en un pueblo llamado Felanit, y se dice y comenta que nació en este pueblo y en cierta calle. Claro, es que lo increíble de la historia de Colón, hay teorías, y ahora vamos a hablar de ello, que siguen vigentes, le ponen en Génova. Qué curioso, porque, bueno, ahora hablaremos de ello, pero dicen que genovés, sin embargo, no escribió absolutamente nada en italiano, todo lo hacía en castellano, y solamente en una de sus cartas dice, yo nací en Génova, él mismo, no hay ni una sola prueba, y las investigaciones genealógicas siguen ahí en la bruma. Nos lo preguntaba Juan de Vigo, que si sabíamos dónde había nacido Colón verdaderamente, pero es que es un enigma también, como toda su vida, ¿no? No, es que hoy vamos a descubrir, a mí, yo me he maravillado con esta historia, la seguía hace un tiempo, pero siempre hacer un programa para vosotros significa una investigación exhaustiva, y es que es increíble, enigmas en torno a su vida, a su muerte, a su aspecto, a su firma, ya veréis luego de cantidad de cosas, digno de novela, siempre la realidad supera cualquier ficción, y luego incluso gallego, por supuesto, hay una gran teoría sobre el Colón gallego, el Colón portugués, el Colón judío mallorquín, Chueta, bueno, algo increíble. Iker, vamos a dar las gracias a todos esos oyentes sorteando 3 CDs que contienen pues 120 programas aproximadamente de Milenio 3. A todos aquellos que nos manden un mensaje al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que quieran. Sortearemos 3 entre todos los mensajes que recibamos y luego Katia Rocha nos dará a los ganadores. Además tenemos el domingo, por supuesto, una nueva dramatización. Queremos que nos pidáis, que nos sugieráis temas, dramatizaciones, personajes como el de hoy, por eso hacemos el programa, biografías, lo que queráis. 7640, palabra milenio, 3 CDs, 120 programas íntegros de Milenio 3 en un solo CD y, por supuesto, al final del programa, los 3 ganadores. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. En la Universidad de Yale se está estudiando un papiro que dibuja América y que se asegura, por lo menos estos estudiosos universitarios, que estaba realizado 50 años del viaje precolombino. ¿Cómo es posible? Pues sí, que si quieres vamos a describir un poco lo que es este mapa. Sí, ¿qué es el mapa Vinland? Es un pergamino de piel de cabra que mide 27,8 por 41 centímetros y en él se muestra dibujada pues Europa, Asia, África. Que además, la gente no se entiende, perdóname Carmen, que no es el famoso mapa turco de Piri Reis, no. que mucha gente está preguntando al 740 que... Es diferente. Y además también en ese mapa se muestra pues una tierra a la que ellos llaman Vinland, al otro lado del Atlántico, lo que hoy en día sería, Iker, alguna parte de América. Según algunos documentos, como la saga de Erik el Rojo o la saga de los groenlandeses, estas tierras fueron exploradas a comienzos del siglo XI por un vikingo llamado Leif Erikson, que era hijo del famoso Erik el Rojo, el más famoso vikingo de la historia. Tiene un texto en latín que está siendo analizado por los científicos y describe cómo Ericsson llegó a Vinland sobre el año 1000. Tú fíjate, año 1000. Casi 500 antes de que Colón pisara América.
Este mapa llegó a la Universidad de Yale en 1957 y desde entonces se conserva allí en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos Beinecke. Hay mucha controversia con el mapa, ya que los estudiosos están divididos. La química Jacqueline Olin, utilizando la técnica del carbono 14, asegura que se trata de la piel que databa del año 1434, y con motivo de la exposición que se iba a realizar sobre los vikingos en la institución Smithsonian de Washington se llevó a cabo más análisis sobre este mapa. De ello se hizo cargo el doctor Douglas McNaughton, quien afirmó que solo el pergamino era auténtico, pero no el dibujo, ya que la tinta con la que está hecho contiene dióxido de titanio, llamada anatasa, y que no era conocida hasta ya el siglo XX, hasta 1920. Ahora se han hecho nuevos análisis con espectrografía Raman, en la que han observado que hay dos tintas diferentes, una negra de carbono y otra amarilla, que es la que contiene el titanio. Con ello, Jacqueline Olin dice que este mapa sigue siendo verdadero y que en realidad pertenece como dato el carbono 14 a 1434. O sea que esta química de la Universidad de Yale dice que tanto el pergamino como la tinta, que era lo que se tenía en duda hasta ahora, ambos son de antes de Colón, 1434. Efectivamente. Y que en el texto ese que tiene en latín, además relatan cómo Leif Erikson llegó en el año 1000 a América. Yo me he quedado también asombrado porque catedráticos de historia nos van a contar hoy pues que está científicamente demostrado, no es una teoría, que algunas barcazas vikingas llegaron vía Groenlandia en el año 1000 a las tierras americanas. Hoy va a ser un programa de esos duros para los que se autodenominan escépticos, que siempre critican estos temas, se han ¿no? encontrado instrumentos y algunas casas, algunas cabañas que datan también de esa época, Iker, y que pertenecerían a los vikingos. Decía que los escépticos van a estar hoy ante una prueba de esas en las que se demuestra que gente de absoluto prestigio, por supuesto que da paso libre al misterio. Hoy vamos a tener ejemplos francamente asombrosos. Hablaba de la firma de Colón, ¿verdad? Esa firma a modo de código extraño. Nos la va a intentar explicar Sebastián Vázquez, editor, escritor y persona que ha seguido muy de cerca el lado oculto, la cara oscura, que íbamos a ampliar, sobre la que vamos a arrojar luz, de don Cristóbal Colón. Pidió a sus descendientes que siguieran utilizándola, Entonces era una especie de X, donde arriba habían unas iniciales separadas por puntos. Es una firma que está hoy todavía sin descifrar, pero ya incluso en el propio nombre de Cristóbal, suponiendo que él se llamara así, es decir, que él no hubiese cambiado su propio nombre. Si recordamos, en la tradición cristiana, Cristóbal es aquel gigante que sobre sus hombros coge a esos viajeros para cruzar unas aguas y cruza al niño Jesús, el famoso milagro de Cristóbal. Es decir, es muy curioso que este personaje que realmente lleva al cristianismo, lleva al Cristo desde un lado a otro del océano, tiene el mismo nombre mítico que en la tradición cristiana de ese personaje gigantesco que hacía también ese periplo. Hay muchos que hablan incluso que detrás de todo ello había una especie de contenido de ceremonia mágica. Ceremonia mágica. Buena palabra para, servir de guía en un viaje especial, en un viaje transoceánico a nivel de ondas de radio como el que vamos a hacer hoy. En esa revista de historia, Alfonso Enseñat de Villalonga, erudito sobre el asunto de Colón, hablaba de últimos descubrimientos de hace 2 años. Parece ser que don Cristóbal Colón, ese aspecto pacífico, fue corsario. Corsario que participó en ciertas revueltas a favor, esto sí está comprobado, de la Armada genovesa e incluso se presupone en su vida en la zona de Madeira, Islas Portuguesas. Y también que ejerció de profesor de religión y que tenía una obsesión con la orden templaria. Quizá esto lo retomemos luego. Obsesión con aquellos caballeros de Cristo cuya tradición decía que sí habían viajado a América, que habían conseguido plata en América. Los monjes guerreros, los templarios, todavía no hemos hablado de ellos en Milenio 3 y cumplimos el domingo 150 programas. Pero si hay una historia que nos ha desbordado, que vamos a empezar con ella la segunda hora, apasionante, es la del prenauta.
una figura inquietante que incluso algunos le han arrojado nombres y apellidos. ¿Cómo que un prenauta? ¿Un viajero antes de Colón? ¿Castellano? ¿Español? Sí, efectivamente. Si nos remontamos a viejas crónicas, por ejemplo del célebre inca Garcilaso de la Vega, en el tomo 1 de sus comentarios reales, en el capítulo 3, él pone un epígrafe que dice cómo se descubrió el Nuevo Mundo. Y habla, y no os voy a leer textualmente porque está hecho en un castellano que sería dificilísimo para mí y para vosotros, dice, cerca del año 1484, un piloto, así empieza, natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías. Ahí empieza una historia densísima que ha sido crónica copiada de unos a otros historiadores, dada por cierta, y que nos habla de una figura, el prenauta, Alonso Sánchez de Huelva. Y yo os voy a dejar, ahora mismo viene Katia Rocha con todos los mensajes, pero os voy a dejar con las ganas para la segunda hora. Una escena, ¿os parece? Un hombre lleno de pupas, de pústulas, un hombre enfermo que se tambalea llegando a una playa en una especie de barcaza destruida. Apenas puede hablar, y tiene la suerte o la desgracia, quién sabe, de llegar justo a la isla de Porto Santo. Está delirando, febril, y Colón lo acoge en su casa. Y entonces empieza a contar una historia extraordinaria. Y parece ser que Colón tomó prestado, le arrebató, o simplemente aquel prenauta se lo dio, un plano. A partir de ese momento, en 1484, empieza Colón a plantear a los reyes la posibilidad de un viaje que antes había sido imposible. Os prometo que en esta segunda hora vamos a intentar descubrir quién fue ese personaje olvidado de la historia, Alonso Sánchez de Huelva, el hombre que viajó a América antes de Colón. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Katia Rocha, ¿qué me comentabas a través de la nave del misterio? Pues que se nos ha bloqueado parte del sistema, pero vamos, ya lo tenemos controlado, sobre todo el recuento de mensajes, porque parece ser que el tema, como dice Javi de Almería, me gustan los temas de misterio que se mezclan con la historia, porque es que la historia también es un misterio. Bueno, qué bonita reflexión. Yo estoy muy de acuerdo con él. Por ejemplo, hay muchos oyentes que se preguntan saber dónde está enterrado Colón, como es el caso de Mónica Fernández de Asturias. ¿Dónde está enterrado Colón? ¿En España o en Santo Domingo? ¿Hay otros posibles sepulcros? Dicen que hay algún otro posible sepulcro, que se rinde culto a ese sepulcro y que aparentemente no hay muchas pruebas rotundas al respecto. La partida la gana en Santo Domingo, donde muchos americanos siguen rindiendo culto a los huesos y restos, y luego la famosa polémica de la que informamos en su día de Sevilla. Los compañeros de Radio Sevilla en su día nos informaron del ADN, ¿no? Además, pues el resultado de esos análisis de ADN que estaban realizando. Que parecía que estaban claros que eran los restos de Colón. Lo que es cierto es que los últimos años de Colón, también vamos a bucear en ellos, están envueltos de bruma, de polémica. Dicen que murió arruinado, todo un virrey de la mar Océana, virrey de todos los reinos y tierras que se descubriesen y que cobraba un 10%, supuestamente, de todas las riquezas, murió arruinado y demente en Valladolid. Mira, Alex Martos de Barcelona nos dice, tengo entendido que cuando llegó Colón a América había tribus que ya sabían de la palabra de Dios, ¿era verdad? Era verdad y apasionante asunto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, y que estén todos muy atentos, de otra de las teorías de historiadores auténticos, que es que cuando llega Colón, Katia, ni más ni menos, se encuentran hombres blancos entre aquellas personas mulatas, evidentemente, hombres blancos que no sabían cuál era su procedencia. Se hablan de los primeros descendientes de los primeros pueblos, algunos hablan de monjes irlandeses que se mezclaron en mestizaje con aquella gente. Rafa de Barcelona dice, creo que Colón quiso crear confusión porque sabía que él no era él. Yo creo en la teoría vikinga. Teoría vikinga. Es que, os repito, yo me he quedado alucinado. Vamos a tener a catedráticos que nos van a hablar de los últimos datos. Esto va a dar, este programa sobre Colón y otros descubridores, seguro que nos va a dar origen a otro programa sobre viajes en la antigüedad, viajes transoceánicos. Sería larguísimo hablaros de templarios, de egipcios, de chinos sí lo vamos a hacer porque hay descubrimientos asombrosos, pero parece ser que hubo gente antes de Colón, mucho antes. Y que, bueno, algunos como los templarios dicen que
hicieron que aquella gente se postrase ante la cruz cristiana. Una de las teorías apasionantes. Pablo de Castro Urdiales nos pregunta que qué le podemos decir sobre los restos del hermano de Colón que iban a ser analizados. Bueno, pues sobre eso están preparando nuestros compañeros de Radio Sevilla todo un informe y probablemente en la madrugada del domingo, la siguiente semana, tengamos datos muy concretos. Bueno, también otro oyente, Paulino de Vigo, nos dice: trabajo de noche, espero impaciente los fines de semana para escuchar nuevos y ocultos, sorprendentes temas. Creo también la teoría vikinga de Colón. Fíjate qué curioso, Katia y Pero Carmen. ¿cómo los oyentes conocen estas teorías? Es impresionante. Y además gente en el buen sentido de toda Incluso la condición, ¿no? Isa nos hablaba también de ese prenauta, que era un marinero moribundo, que sí era cierto que un marinero moribundo llegó hasta Colón. Yo os puedo decir que me he enamorado de la historia que vamos a contar después, de ese marinero. Te has obsesionado. Sí. Tú me conoces bien. Bueno, hay un oyente que dice que si en la película, en el documental de JJ Benítez, ¿sí?, que si tú haces el personaje de Colón, que te pareces un montón, Mónica de Barcelona, me parece que lo he leído, no me acuerdo bien. Bueno, mira, ¿no ves? Eso no está mal, porque claro, sí, parece un Colón un poco extraño ahí. Sí, en un mensaje. Pues sí, no sé he hecho horas extras. Como actor. No, la verdad es que mis primeros pinitos como actor han sido realmente decepcionantes. En la película Platillos Volantes me eliminaron del reparto fulminantemente, pero bueno, por lo menos espero estar... tenido más público si hubiera seguido, en vuestro reparto. 7640, Katia. 7640, palabra clave milenio, el texto que quieran poner, el coste de la llamada es 0,60 céntimos de euro y vamos a sortear esos 3 CDs que nos han llamado y nos han escrito que no se pueden comprar ni contra reembolso ni nada, solamente mediante sorteo. Yo los elijo al azar, doy mi palabra. Al azar, lo elige Katia, lo elige la máquina, o sea que os esperamos una hora intensa de misterios. El prenauta, los templarios, los egipcios, os esperamos. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. 2:07 de la madrugada. Lo decíamos el Miciar. Quizá uno de los grandes misterios de la historia, del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, es la insólita tozudez, la insólita seguridad de un hombre que nadie sabía muy bien quién era, pero que consigue hacerse con la amistad de Isabel la Católica, la reina más importante del planeta en aquel momento, y consigue venderle, entre comillas, un proyecto que parecía digno de un loco. Pensémoslo bien, sin pruebas de ningún tipo, con una iglesia que férreamente admitía todo lo contrario, que la Tierra por supuesto no era esférica, y no se podía llegar a Oriente viajando rumbo a Occidente. 500 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna, otro viajero, y en mi opinión con mucho más riesgo, se lanzó a lo desconocido. Hablan de un hombre frío, ambicioso. Cada historiador en este aspecto es un mundo. Pero parece que había una carta, un as en la manga de Cristóbal Colón. Un suceso extraño que ocurrió cuando él vivía en la isla de Porto Santo, en Madeira. ¿Sería verdad la leyenda del protonauta? ¿Del piloto anónimo que le reveló un secreto? ¿O Colón ya manejaba planos, mapas, cálculos, conocimientos de culturas anteriores que parece que llegaron a América? Es imposible, así a bote pronto, que la corte española le firmase en lo que se llaman capitulaciones de Santa Fe tal cantidad de privilegios a un hombre que ni siquiera era un noble. Tenedlo en cuenta, le hicieron virrey de las nuevas tierras de todo un mundo que supuestamente se iba a descubrir. E incluso le hicieron almirante de la mar Océana, título que en un principio iba a ser hereditario, que iba a ser para toda su familia, por tiempo, por supuesto, ilimitado. Hasta ese momento, todas las prebendas, todos los pagos a los descubridores eran después de descubrirse algo. Y era un viaje imposible, por lo tanto, ¿cómo se tenía esa seguridad? Hay documentos, lo dicen historiadores y americanistas famosos como Juan Manzano y Manzano, que casi con lupa han mirado esos documentos y se han encontrado con detalles sustanciosos. Detalles que dicen, por ejemplo, que en virtud de lo ya descubierto por don Cristóbal Colón,
Dicen que Colón tenía grandes amistades con los frailes de la Rábida en Huelva y que a ellos sí les enseñó un secreto. Qué curioso, ¿verdad? Huelva, no otro sitio. Y en Huelva, en una recoleta plaza de Huelva, hay un monumento a un hombre que oficialmente nunca existió. Alonso Sánchez. Oficial. Lo particular prenauta hoy, que va ahí en la nave del misterio y nos mira a través del cristal y me ve aquí rodeado de libros. Alargo la mano y siempre pongo que suene. Jacques de Maillot, uno de los más polémicos historiadores franceses. Colón llegó después, habla de templarios en América. Pero ese sería un lado de la balanza, ¿de acuerdo? El otro sería la historia ortodoxa. Esa que, como digo, según los científicos, entre comillas, bueno, científicos no, los escépticos, que no son ni científicos ni son nada, dicen que nunca están en estos programas. Pues bueno, hoy he tenido una sorpresa francamente agradable. Tengo en las manos un libro que os lo recomiendo, maravilloso. Se llama Isabel la Católica. Manuel Fernández Álvarez. Para quien sepa de historia, no hace falta hablar de Manuel Fernández Álvarez. Para quien no, os diré que este hombre es miembro de la Real Academia de la Historia, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y autor de algunos de los más importantes libros de historia y de historiografía del siglo XX. Carlos V, el César y el hombre, la historia de Felipe II y su tiempo, Juana la Loca, la cautiva de Tordesillas, Jovellanos, y ha dedicado su libro a Isabel la Católica, su último libro editado por Espasa. Y ha tenido la deferencia de charlar con nosotros largo y tendido. Os imagináis mi primera pregunta, ¿no? A un hombre ortodoxo que no debe salirse de los rumbos lógicos de la ciencia y de la historia, y yo le pregunté por ese hombre anónimo, lleno de pústulas, ese hombre con harapos que llega contando una historia fantástica, otras tierras, otros mundos, cuando nadie ni siquiera podía soñarlos, y se los cuenta a Colón, y en aquella casa muere y es enterrado clandestinamente, y Colón se queda con su secreto. Pues escuchad muy atentamente lo que me dice ni más ni menos don Manuel Fernández Álvarez. Que Colón está tan seguro de todo ello porque ya posiblemente ya había hecho aquel viaje, o bien había había hablado con alguien que lo había, el marino desconocido, pero el marino que encuentra pues agonizando, y que le descubre su secreto de que yendo hacia Occidente se había encontrado con nuevas tierras. Que entonces, como dice, en ese caso hay un testigo de la época, que es la gran figura del padre de las Casas, que dice que es que él parecía que aquel secreto lo tenía tan como si lo tuviera guardado, todo aquella aventura, como si lo tuviera como un secreto guardado en un arca del cual él tuviera la llave, ¿no? Es decir, que esa seguridad de Colón verdaderamente es lo que asombra, lo que te llena de interrogantes y de, bueno, esto ¿cómo puede ser esto así? Pues no nos extraña nada que don Manuel Fernández Álvarez, aparte de historiador completamente ortodoxo, sea un bestseller en ventas por eso, por su apertura de miras y por la expresividad y vivir con pasión estas cosas, y comprender que hay lagunas grandísimas allí donde otros rechazan todo. Imagino que los exploradores de verdad pues investigan. Incluso don Manuel Fernández Álvarez iba más allá y me decía que había algunas teorías. Hablamos de los principales cronistas de Indias, modernos y antiguos, Juan y Manzano, o Bartolomé de las Casas, o el Inca Garcilaso de la Vega. Muy poquitos años después del descubrimiento se hablaba ya de la aparición del prenauta, ese hombre enfermo, ese hombre delirante, que dio los secretos exactos de navegación a Cristóbal Colón. Pero es que don Manuel Fernández Álvarez insistía en otra teoría, una que va más allá, que el propio prenauta fuera Cristóbal Colón. Es decir, que llegase a Madeira después de un viaje previo. No olvidemos que era un gran marinero y que las corrientes habían traído a aquellas tierras de Madeira muchas veces, igual que a Canarias, trozos de árboles desconocidos. ¿De dónde venían? Hay una teoría sorprendente, es esta. Por lo tanto, aquí sí que parece que había una prueba indirecta de que Colón, para estar tan seguro, es que lo tenía como muy cierto. ¿Y por qué podía tenerlo como muy cierto? Porque él tenía una prueba segura, indiscutible, y esa prueba segura e indiscutible podría ser efectivamente que él, en uno de sus viajes, que tantos que hizo en aquellos años anteriores al 92, al año 85, que vino a España, en esos
en ese periodo anterior él hubiera llegado a las Indias Occidentales. Hoy estamos arrojando la luz del conocimiento y de la radio sobre unas figuras que se han diluido. Algunos, como decíamos, le ponen nombre al prenauta, Alonso Sánchez de Huelva. Ese hombre, ese mercader, que con otros 20 más o menos, sobre todo vizcaínos, habían ido a las Canarias. Y una extraña tromba, una extraña corriente, les llevó durante más de un mes, mar tenebroso adentro. Y entonces llegaron a otro mundo que conocían tan bien como para cartografiarlo, como para dibujar en unos planos sus detalles, sus montañas, como para dejar claves concretas para un próximo viaje. Parece ser, según cuentan los historiadores, que este Alonso Sánchez llegó portando la sífilis, que el resto de los cuerpos se encontraron cerca de las costas de Madeira, podridos por esa enfermedad. Pero él sobrevivió unos cuantos días y Colón rápidamente lo acogió. ¿De qué hablarían? ¿Qué secretos se contarían prenauta y almirante? 7640 que echa humo, Carmen. Pues la verdad es que sí, a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, nos llegan teorías de todo tipo. Y disputas entre la gente. Fer nos dice, Colón era gallego, de San Salvador de Pollo, Pontevedra. Múltiples topónimos de aldeas y ríos gallegos se repiten en Centroamérica y Caribe. Pero por su parte, Rafa Martorell nos dice, para quien lo desconozca, Génova es un pueblo de Mallorca y Colom es un apellido que en Mallorca es de ascendencia marinera y judía. O sea que unos dicen que es de Mallorca, otros que es de Galicia, otros que sí podía ser ¿Portugués? Vasco, portugués, hay de todo. También nos dice Jorge del Prado, desde Alcorcón, Madrid. Hace años estuve en Estados Unidos y el profesor que nos daba historia nos enseñó que Leif Erikson llegó mucho antes que Colón. Fíjate, hasta profesores de historia estadounidenses también incluyen esas teorías. El turno de noche del Hotel Jardines de Tenerife os saluda. Me llamo Nacho. ¿Qué hay de cierto de que los chinos llegaron antes a América? Bueno, pues al amigo Nacho, un saludo para todos los amigos de Canarias. Turno de noche que están trabajando. Claro que sí, como todos los que están ahora mismo haciendo sus obligaciones laborales, pues hay que decirle que se espere un poquito porque tenemos documentos de última hora alucinantes sobre la flota maravillosa de chinos que supuestamente, Carmen, la fecha es... La fecha de ese viaje de China 1421. O sea, sería 71 años antes de Colón. O sea, los enigmas se juntan se uno tras otro. Aquel viaje de Colón se inicia. Tampoco sabemos cuáles fueron las conversaciones, pero en esos documentos parece ser que está tan seguro Colón que aunque en un principio los reyes dicen ¿cómo osa este hombre que ni siquiera es noble compararse a los almirantes de Castilla? Quería ser almirante de la mar Océana. Y le dicen que no. Pero Colón vuelve meses después y le dicen que sí. Y le firman esas capitulaciones con todos los privilegios, unos privilegios como nunca nadie en la historia había otorgado a otro ser humano. ¿Qué prueba había? ¿Alguien puede creerse que solo era la mente, el deseo, el anhelo, o había algo más, algo físico, algo quizá donado por el prenauta? Cierto o no la existencia del prenauta, lo cierto es que aquella embarcación se mete en el mar tenebroso y madre mía, solo hay que ver los mapas de la época, con figuras monstruosas, peces con cabezas de hombre, ballenas con varias hileras de dientes, seres imaginarios que aparecieron en un mundo que era mucho más profundo y lejano que hoy es el espacio para nosotros, mucho más, incomparablemente más. Y sin embargo Colón y aquellos hombres se meten en la aventura. Era tan descabellada la idea que hubo que meter a 4 reclusos, a 4 hombres de la cárcel, entre los marineros, entre los famosos Juan de la Cosa, Rodrigo de Triana. No parece que había muchas esperanzas, no solo de llegar a un mundo desconocido, sino de volver. Pero, ¿qué clase de datos manejaba ese marinero? ¿Cómo sabía la ida y la vuelta? Aquel viaje en un momento dado se convirtió en un infierno. Y entonces cuentan los cronistas de aquellas naves, de aquellas 3 carabelas, aquellas 3 cáscaras de nuez en mitad de la nada, cuentan que empezaron a pasar cosas extrañas, que Colón hablaba de profecías, que Colón escribía extraños dígitos, y que Colón de vez en cuando sacaba su mal genio, su mal humor, cuando todo estaba perdido. Hubo varias rebeliones. La genial e increíble película 1492 de Ridley Scott, protagonizada por ese genio Gerard Depardieu, recreaba así la escena, la primera rebelión a bordo en mitad del mar tenebroso. Dios no quiere que crucemos este océano. Este viaje está maldito. Lo hicimos por avaricia. Dios nos ha abandonado.
El viaje está maldito. Escuchadme. Todo aquel que hace algo por primera vez tiene miedo. Pero los que venzan sus temores recibirán su justa recompensa. No sé si el deseo de Dios es que crucemos este océano, pero estoy seguro de que sois vosotros los que llenáis de miedo vuestros corazones. En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo: yo estuve en la Pinta, yo estuve en la Niña y en la Santa María. Este jubón para el primer hombre que divise tierra y 10.000 maravedíes al año de por vida. Quiero un hombre en el Palo Mayor día y noche. Y ahora si faltábamos pocos para esta recreación, para esta especie de revisión de la historia, tenemos que saludar a un amigo que está haciendo grandes cosas y con ese planeta encantado está demostrando, siempre lo digo y no voy a perder la oportunidad porque se ha hecho tanto daño en la televisión, está demostrando que televisión y rigor es posible con el misterio y le está dando un poquito de dignidad a todo esto. Su nombre, pues os lo imagináis, ¿no? Juanjo Benítez, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Iker, muchas gracias. ¿Qué fiabilidad, Juanjo? Sé que también hay parte de información confidencial, pero ¿qué fiabilidad puede haber a día de hoy de la existencia de ese prenauta que era el primer viajero a América, aparentemente? Bueno, el primer viajero no, pero antes de Colón, desde luego. Hombre, lo que no tenemos es el nombre de ese piloto anónimo, de ese prenauta, aunque hay diferentes hipótesis y teorías al respecto. De lo que no cabe la menor duda, yo lo he consultado con muchos americanistas, especialmente con Juan Manzano y Manzano, que era un hombre de una gran categoría, un gran estudioso de este tema, que fue el que me introdujo a mí en él. Bueno, pues este señor y otros americanistas no dudaban en absoluto de que Colón tenía una información previa antes de iniciar el viaje, digamos, oficial de 1492. Se ha hablado también de otras fuentes, del prenauta, de cartas templarias. ¿A ti cuál es la historia que más te convence de ese antes de Colón? Bueno, estudiando el diario de a bordo del almirante, estudiando a los cronistas de la época y posteriores, por supuesto, a mí lo que más me inclina a pensar que este hombre tenía información por el prenauta, es decir, es posible que pudiera consultar algún otro tipo de mapas. Eso es todavía más dudoso incluso, ¿no? Pero las informaciones que maneja Cristóbal Colón constantemente, por ejemplo, cuando sale de Canarias, se reúne con los capitanes de las otras dos carabelas y les dice que tengan muchísimo cuidado porque a 750 leguas de Canarias van a encontrar con una serie de arrecifes muy peligrosos. Entonces, claro, yo me imagino la cara de los hermanos Pinzón diciendo, bueno, vamos a ver, este señor nunca ha navegado hacia el oeste en ese rumbo, ¿cómo sabe él que a esas leguas tan exactas, 750, se va a encontrar con este rosario de arrecifes? Bueno, pues esta es una de las pistas que él tiene, pues que evidentemente o alguien se lo ha dicho, o incluso hay otra teoría más arriesgada y más audaz, y es la de que Cristóbal Colón quizás pudo ser el mismo prenauta, es decir, el individuo a quien lo arrastró una tormenta, estuvo varios años por la zona del Caribe y luego regresó. A mí me parece que la primera versión sería quizás la más viable o la más probable. Hay otros detalles increíbles, pues como este hombre sabía cuando estaba navegando por Jamaica que aquella isla se llamaba Saba. Él pensaba que era el lugar del que procedía uno de los Reyes Magos, pero sobre todo la pista de Montecristi, que es un monte que existe en el norte de la actual República Dominicana, lo que era la Española para Colón, pues a mí me parece fundamental. El piloto anónimo, por lo visto, le proporciona el perfil y la ubicación exacta de este monte, que tiene pues una forma muy determinada, que se ve desde muy lejos, que es perfectamente reconocible, y además le dice que a 20 leguas de ese Montecristi, de esa zona, hay unas minas de oro. Bueno, efectivamente, a 18 leguas exactamente de ese monte, en lo que se llama el Valle del Cibao, actualmente en la República Dominicana, pues había unas minas de oro que explotó Cristóbal Colón. Lo cierto es que cuando Colón iba con sus hombres, claro, debió parecerles un auténtico profeta, ¿no, Juanjo? Porque iba adivinando cosas que estaban por suceder. Sí, efectivamente, aparte de lo de la isla de Saba, que bueno, antes de bajar
cuando iban por el sur de Jamaica, pues el hombre de Colón reúne a su gente, a su tripulación, y le dicen: ¿ven ustedes esa isla que está ahí? Bueno, pues esa isla se llama Saba. Entonces, cuando descienden y preguntan a los indios le dicen: esta isla se llama Sobo. Entonces Colón les dice: bueno, es que en realidad no lo pronuncian bien. Claro, esto y las minas, por ejemplo, de San Cristóbal, al sur de la isla de la Española, con unas minas de oro, con unos pozos muy profundos, que efectivamente existían. Todo esto lo anunció Colón antes de bajar a tierra. Y claro, pues la gente que iba con él pensaba pues que realmente era un profeta, ¿no? Aparte de eso, él escribió luego un libro que se llama Las Profecías, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Y lo que yo creo que en realidad ocurre es que Cristóbal Colón no es que sea un profeta, sino ni que sea un medium, ni que tenga poderes paranormales, no. Lo que ocurre es que tenía una información privilegiada, tenía una información previa, probablemente, y yo estoy seguro que tenía algún objeto físico, algo físico que se lo había dado el prenauta cuando muere en sus manos, prácticamente en su casa, en la isla de Madeira o quizás en Porto Santo, y esto, bueno, pues esto es lo que a Cristóbal Colón le sirve para mantener esa tozudez a la que tú, Iker, hacías alusión anteriormente. Estaba claro que hay indicios de que había una información privilegiada para embarcarse, nunca mejor dicho, en semejante hazaña. Se encontraron hombres blancos, ¿verdad? Hay crónicas que hablan de hombres blancos. Podían ser, tú especulabas con esa teoría, otros también lo hacen, otros historiadores, los pasados, digamos, el pasado de esos prenautas, o la descendencia de esos prenautas que en una barcaza llegaron hasta allí, ¿no? En ese accidental primer viaje. Efectivamente, es una de las posibles razones, quizás la más verosímil. Si es cierta la historia del prenauta, entonces este hombre y su tripulación permanecieron quizás alrededor de 2 años en el Caribe hacia 1476, más o menos, 1477, y se mezclaron con las Indias. Justamente lo que cuentan los cronistas de la época es que ellos no lo sabían, los prenautas no lo sabían, pero contrajeron probablemente la sífilis en ese contacto sexual con las taínas, con las caribeñas, y lo que les obligó en definitiva a regresar a los pocos que quedaron vivos o que quedaron muy maltrechos. Bueno, pues en esa unión con las taínas o con estas bellezas taínas probablemente nacieron mestizos y probablemente nacieron blancos. Esto es lo que se encontró Colón, lo que se encontró la expedición de Colón y lo que se encontraron otras expediciones posteriores en diferentes islas. Juanjo, y lo que es muy difícil de comprender, y ya por último, es que un hombre que cambió el concepto del mundo, del universo, de la realidad casi, que dio paso a una nueva era completamente distinta. ¿Cómo murió Cristóbal Colón? Hay como una gran bruma en torno a sus últimos años, ¿no? Pues Colón murió probablemente en la más absoluta ruina o muy empobrecido. Yo no sé si olvidado del todo, pero muy olvidado. Y como consecuencia seguramente de su gran ambición. Hay una imagen, creo yo, muy equivocada, o por lo menos la imagen oficial del descubrimiento respecto a Colón. Nos han dicho que Colón fue el hombre, pues que tenía un ideal, que quería descubrir nuevas tierras, etcétera. Todo eso probablemente sí fue cierto, pero digamos que en un segundo o en un tercer plano. Lo que verdaderamente le interesaba a Colón era el oro y las riquezas. Y eso lo demostró a lo largo de toda su vida. Yo creo que uno de los días más amargos precisamente de Colón fue el día del descubrimiento, porque aquel 12 de octubre, cuando él llega a Guanajaní, él se da cuenta de que no es la isla que le había pintado o que le había indicado el prenauta, sino que es una pequeña isla que no tiene nada de particular. Y bueno, la prueba es que inmediatamente se hace amigo de los indios, los embarca en sus naves y trata de buscar como sea esa isla con ese perfil de ese monte Christi, de ese monte que a 18 o 20 leguas tiene esas minas de oro extraordinarias. Bueno, pues al final todo esto lo que ocurre es que el destino pasó la factura y los reyes católicos y los españoles se dieron cuenta de que este hombre lo único que le interesaba era ganar dinero, tener posesiones, ser el almirante, ser el virrey, y lo demás no contaba. Y al final pues lo encadenaron y lo devolvieron a España. Y murió en Valladolid, pues eso, probablemente en la más absoluta ruina, con un grado importante quizás de demencia y de locura, y sobre todo muy solo.
Apasionante, el lado oscuro, el secreto de Colón. Juanjo, como siempre, pues un placer repasar contigo, dar unas pinceladas a menudo personaje y menuda hazaña que ahora quizá vemos con otros ojos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Por ejemplo, fecha de la muerte y en qué condiciones, según los historiadores, acabó su vida Colón. Pues sí, como bien decía Juanjo, Colón, después de pasar unos meses en Sevilla, se traslada a Valladolid y en esta ciudad pobre y casi olvidado, además de arruinado, murió el 20 de mayo, según dicen los historiadores, del año 1506, después de haber recibido los santos sacramentos. Y él mismo dijo: Dios me encomienda a ti, Señor me encomienda a ti. Rindió cuentas a la parca y murió demente y apenas dicen que sin ropa. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Ya viene Katia Rocha aquí con un arsenal de páginas de mensajes y claro, se junta los revista he intentado de leer historia para seleccionarlos, ¿eh? Hoy está el estudio 1 de la cadena SER en penumbra, Madre pero mía, lleno de papeles, de libros. Yo creo que la vez que más libros abiertos, entreabiertos, semirrotos hemos tenido aquí en la mesa. Katia, cuéntanos, 7640, ¿no? Bueno, en primer lugar, un guiño y un saludo a todos esos estudiantes de periodismo que nos escriben. Dice un chico de 21 años que está estudiando periodismo y me gustaría llegar a ser como vosotros. Bueno, no sé si eso, pero bueno, por lo menos. No sé si es un halago eso, que porque sea un gran periodista. No. Así un montón de oyentes, otra chica que prepara un examen de historia, una profesora que quiere utilizar los datos del programa para sus clases de historia y uno que he seleccionado que te va a gustar a ti mucho y que se llama Javier de Zaragoza. Dice: soy historiador y en la facultad doy 2 horas de historia de América, dedico 2 horas de historia de América a los secretos de Colón y al prenauta. No todos somos ortodoxos. Qué bien. Oye, qué alegría. Es más, tienes el teléfono ahí porque cada vez que envían un mensaje, pues me gustaría mucho hablar con él porque me he entusiasmado con esta historia. Ojalá hubiera muchos profesores así que no nos contaran solo lo que está escrito en algunos libros. Un saludo a todos los profesores y a toda esa gente, Katia, como decías, de facultades de periodismo que han venido incluso ya en estas fechas a entrevistarnos, ¿no? Bueno, Óscar de Cáceres nos pregunta: ¿sabéis si Colón reveló algo de lo que sabía para convencer a los reyes católicos, ya que antes otros monarcas le habían negado la ayuda? Esto lo pregunta mucha gente, ¿eh? Claro. El dinero, para conseguir todo ese dinero, algo les tuvo que revelar. Claro, incluso hay cuentas de 10.000, 4.000 maravedís que se daban a Colón cuando todavía quedaba mucho para el viaje, nadie sabía qué pintaba ese pago, algo tuvo que enseñar. Un mapa, algo físico, como decía Juanjo Benítez, de ese prenauta. Ese es el gran secreto. Isa de la se apoya la teoría de que se encontró un marino moribundo y le entregó un mapa. Otro oyente, en esta ocasión Elena de Barcelona, es la que te decía lo del personaje de Colón, que antes había dicho mal el nombre. También hay otros oyentes que se nos preguntan si Colón era una mujer o era hermafrodita. Bueno, imagino que teoría sí para todos los gustos, pero ya a eso no hemos llegado. Parece demostradísimo, pero fíjate qué curioso con esto que dices. Hasta lo más terrible, estrambótico, puede tener su lado. Dicen que hay 7 retratos de Colón, 7, y que ninguno es certero de cómo era él físicamente. O sea, el hombre más importante de muchos siglos tiene miles de esculturas y no sabemos ni cómo era. Y tiene algunos retratos y tampoco sabemos cómo era. No me digáis que no es misterioso. Otras preguntas. ¿Es verdad que Cristóbal Colón era judío y se fue de España hacia América justo antes de la expulsión de los judíos de España para no ser expulsado? Pues ahora con Sebastián Vázquez vamos a hablar en un momento de cosas como astronomía, astrología, conocimientos que él tenía. Dicen que en aquella época, justo, tener en cuenta que el descubrimiento y la reconquista se está produciendo en el mismo año y que fue hasta perseguido. Esa es una de las teorías que han seguido siempre, nunca mejor dicho, la figura de Colón, perseguido por los poderes fácticos. M. Rentero de Úbeda afirma que Colón sabía de antemano a dónde iba. Los prenautas dejaron hijos y él los vio y tenía la carta de navegación precisa. Pues eso es lo que parece que, por ejemplo, dice Juanjo Benítez, Juan Manzano y Manzano, Bartolomé de las Casas, el Inca Garcilaso de la Vega, hasta que da como posible Manuel Fernández Álvarez, e incluso hay señales, como decíamos, el 4 de enero del año 1493, en uno de los segundos viajes, pues llegan a un lugar donde, caramba, ven un monte, ese Monte Cristi, tal y como tenían unos dibujos Cristóbal Colón. ¿Cómo se puede tener un dibujo de algo donde nunca se ha estado? Marian de Madrid nos pide el nombre completo del libro 1491 y la editorial. 1421. El año en que China descubrió el mundo y la editorial Grijalbo, el autor Gavin Macyes.
Marcos Valles de Valladolid a mí me impresiona. Dice, si el hijo de Eric el Rojo creó un detallado mapa de América, ¿no se habrían encontrado numerosas pruebas de sus asentamientos? Es tremendo los datos que saben los oyentes. Sí, es increíble. Y algunas de ellas han encontrado instrumentos que utilizaron en la época, algunas cabañas que han sido datadas incluso de los años 1000. Y os lo digo, escuchad ahora en lo que nos queda, porque vamos a tener catedráticos que nos van a hablar de esas barcazas y restos vikingos que en el norte de América, no en el Caribe ni en Sudamérica, se han encontrado y que sin embargo no tuvieron la fuerza y la publicidad de otros hechos, ¿no? Un último mensaje, Iker. Mi abuelo, Joaquín Arce, catedrático de la Complutense, dio pruebas objetivas de que Colón era italiano. Bueno, claro. Lo malo es que otros han dado pruebas objetivas de lo contrario. Parece ser que si alguna teoría está más asentada es la que era genovés. Pero es que él no escribía en italiano en ningún momento. Incluso él tenía un libro en italiano, parece que sabía leerlo, y las anotaciones eran en español. Se le olvidó el italiano, no quería, como estaba oculto, que parece la sombra de este hombre, no quería que supiéramos de dónde era. ¿Por qué? Ni el día de su nacimiento. ¿Por qué? Parece que eran normas concretas a sus herederos. Zengé era uno de estos eunucos y cuando Zudí se proclamó nuevo emperador fue nombrado comandante jefe de una de las mayores flotas del mundo. Unas flotas que dicen que eran impresionantes, 300 barcos de ciento y pico metros, miles de barcos. Solo los de la flota del Tesoro eran unos 300. Esa flota del Tesoro se llamaba así porque esos barcos eran los que tenían previsto descubrir nuevas tierras, descubrir nuevos mundos y llevar hasta esos nuevos mundos la cultura china. Incluso dejar allí a varios marineros para que no se perdiera la cultura china por todo el mundo. En uno de esos viajes, según el autor, según Menzies, Zengé alcanzó la costa americana en 1421. ¿Pero por qué no se sabía nada de esto hasta ahora? Pues porque en 1423, cuando vuelven 7 de esos barcos, el sucesor de Zudí, que ya había muerto, ordenó desmantelar las naves, destruir los planos que se habían utilizado para construir los barcos y quemó todos los registros que habían dejado de sus viajes. Para que nos entendamos, hubo otro emperador que, quizá envidioso de lo que había conseguido su antecesor, destruyó todo. Todo el aperturismo hacia otros mundos que quería Zudí, pues este nuevo emperador luchaba contra ello. Quería quedarse solo con su tierra, solo con China. Los pocos documentos que no sufrieron la quema y hablaban de estos viajes, hay dos. El Wu Pei Chi, donde había instrucciones para cada uno de los viajes que realizaban, y en él se incluían latitudes, descripciones de islas, posiciones de las estrellas. Zudí tenía muchísima obsesión con las estrellas. Como Colón. Y navegaban a través de ellas, incluso hicieron cartas estelares y fabricaron grandes observatorios por todos aquellos sitios por donde fueron, que fueron conquistando. También hay un diario publicado en 1433 por un historiador chino, Mao Wan, que había sido encargado de documentar el viaje y que se llamaba Exploración General de las Tierras Oceánicas. En él, y que fíjate qué curioso, iba describiendo hasta los animales. Sí, los animales. Parece que había una especie de bestiario, ¿no? Hicieron sí. Incluso los chinos una especie de bestiario. Raros animales que tenían cuerpo de oso y cara de perro, por ejemplo, jirafas que incluso trasladaron a China. Claro, que eran auténticos monstruos para ellos, ¿no? Uh-huh. También el autor se basa en 2 estelas que mandó erigir Zengé antes de zarpar en su último viaje y que conmemoraban los grandes viajes de la flota del Tesoro. Según Menzies, los mapas de los chinos llegaron hasta Europa gracias a un navegante veneciano llamado Niccolo da Conti. Coincidió con los chinos en Calicut, en el sur de la India, e incluso realizó algún viaje con la flota china. Al parecer, da Conti llevó estas copias hasta Italia y se las entregó a Fra Mauro. Este Fra Mauro trabajaba para los reyes de Portugal. También don Pedro, el delfín de Portugal, hermano de Enrique, el navegante, viajó hasta Venecia en 1428 y de allí se llevó un mapa del mundo. Mapa del mundo completo. Que había hecho Fra Mauro, donde ya se mostraba el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Buena Esperanza y las Indias Orientales. Y la pregunta, Carmen, que se hace todo el mundo en el 7640 es, ¿podían ser estos los mapas que tuviera el prenauta o que llegaran hasta Colón? Menzies afirma que sin duda Colón llevaba una copia de este mapa. Un marinero español que viajaba con Colón tenía parte de ese mapa que representaba a Sudamérica en su poder. En 1501 ese navegante, ese marinero, va en otro barco, es capturado ese barco y encuentran ese mapa que en teoría había llevado Colón en sus viajes. Sin embargo, parece, Carmen, que de los vikingos, de Leif Erikson, como nos decía el catedrático en historia Manuel Fernández Álvarez, sí se encontraron barcazas y restos, pero de estos expedicionarios, de los colones chinos, ¿tenemos alguna muestra física? También se han encontrado barcos que databan de la época, que incluso en algunos de ellos se ha encontrado maíz.
el maíz solo crecía en América y justamente en los barcos chinos que databan de esa época, de la época de Zundí, pues se encontraron muestras de que habían estado allí. Pero fíjate que los chinos llegaron a América porque creen que hubo uno anterior en el año 499 de nuestra era chino, que también había llegado, Hoei Xin. Según dejaron escritas las crónicas, había llegado a unas 20.000 millas al este de la China. Llamó a aquel continente Fushan por los árboles que allí crecían. Hacía una descripción de estos frutos. Menzies dice que era el maguey, una especie de pera roja que únicamente, además, es curioso, crece en América Central y del Sur. Es increíble la información que hay de los viajes transoceánicos en la antigüedad y los mapas casi considerados malditos, pero que están ahí. Otro sería mucha el Piri polémica Reis, ¿no? ha levantado este libro también, porque hay muchos historiadores que no se creen pues las teorías que apunta Menzies. Y Piri Reis, fíjate, porque además también se menciona en el libro, 1513, el almirante otomano Piri Reis lo incorporó a su obra. El mapa que en teoría llevaba Colón y que se encontró ese marinero, pues Piri Reis lo incorporó, porque sabéis que el mapa de Piri Reis son varios mapas, varias partes del mapa, pues una de esas partes era el que encontraron al marinero que iba con Colón. Al final resulta que va a tener razón Jacques de Mailloux y será un poco Colón llegó después, casi se puede decir, Colón llegó el último. Madre mía, qué apasionante esta revisión por los misterios de la historia y de esa magnífica flota china. Yo creo, Carmen, que lo que hay que hacer es un programa sobre viajes transoceánicos. Teníamos a Pablo Villarrubia, teníamos a Nacho Ares, que también habla de esto en su libro La Historia Perdida y La Historia Perdida 2, no os lo perdáis, y va a ser imposible, no hay más tiempo. Teníamos, fijaos, a Nacho Ares hablándonos de egipcios en América y a Pablo Villarrubia Maus hablándonos de templarios en América. Otro programa, sin duda. Y nunca olvidéis que esta investigación la hemos empezado por vosotros, porque a través de sus mensajes, Katia, nos lo pidieron, ¿no? Pues sí, y aunque está mal personalizar, me vas a permitir que yo me ponga de acuerdo con Noelia desde Salamanca, porque dice que si tenemos todos estos datos, sabe todo lo de los vikingos, lo de los chinos, los egipcios, ¿por qué no se reescribe la historia que se enseña en los colegios? Ah, misterio. Sería un trabajo tan arduo. Bueno, Javier de Zaragoza quiere rectificar, dice, me expliqué mal, las clases sobre misterio de Colón en la facultad las daba el profesor JJ Armillas, yo solo las disfruté. Pues qué honor, porque hay que tener profesores como esos para tener más vista, más miras, y desde luego seguro que si él en su día da clases también tendrá esa semilla, eso es lo bueno de la enseñanza. Miguel Ángel dice que a Colón se le da el éxito, pero ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? A él solo se lo pusieron, aunque fueron muchísimos antes. Él es de Almería. Bueno, pero yo aquí, Katia, diría una cosa importante a todos los oyentes. Una cosa es que hubiera marinos antes y otra cosa es quitarle ni una pizca de mérito a Cristóbal Colón. Que lo que sabemos rotundamente es que cogió a esos puñados de marineros que me parecen unos auténticos héroes y se fueron al más allá, al Finisterrae, donde no había más. Claro, y eso sí que lo hicieron. Lo otro puede haber teorías y pruebas, pero estos lo hicieron. Por lo tanto, claro, todo el valor y toda la gloria, ¿no? Carmen de Madrid dice, ¿de verdad estuvieron allí los egipcios? Bueno, yo tengo que saber, te lo tengo que decir, el lenguaje egipcio, los símbolos, porque para descifrar los mensajes, tela. Bueno, ella dice que además de los egipcios, dice, si es tan secreta su identidad, era porque era hijo bastardo del rey de Aragón y hermano de Fernando el Católico. Y vamos ya con los ganadores, por ejemplo, uno de ellos ha sido, no dice el nombre, pero es que me ha dado pena, un médico que estaba preparando el MIR. Me ha dado pena en el buen sentido. Bueno, me ha dado pena en el buen sentido porque esto no se dije la manequina, pero vamos, que cuando lo he visto digo, mira, muy bien acertado. Está preparando el MIR, dice que tenía que dormir y descansar para el examen de mañana, pero que se ha quedado escuchando hasta el final y pide un programa sobre la Atlántida. Pues para él es uno de los CDs con todos los programas de Milenio 3. Juan de Vigo quiere saber dónde se dejaron las carabelas de Colón. Quiere saber si las que podemos ver son reales. Y mucha gente preguntaba, como Juan de Vigo casi intuía. Sí, Juan de Vigo nos ha mandado muchísimos mensajes, había que premiarle. Pues muy bien. Y las, alguno tenía que salir en todo y le ha tocado de la máquina. Las cruces templarias nos hablan, ¿no? Sí, ese era, fíjate, el último ganador seleccionado por la máquina, Mar de Alcoy, dice... Las cruces de las velas eran templarias y ellos tenían el mejor puerto fuera del Mediterráneo, en Francia, cara al Atlántico. Sí, La Rochelle. Otros oyentes también nos decían, por cierto, Mar de Alcoy es el último ganador del CD Milenio 3, pero hay otros oyentes que nos contaban
que Colón puso esas cruces templarias tan grandes para ser visto y ser reconocido nada más llegar, pues antes de llegar a las islas, para que fuera bien recibido. Teorías interesantísimas, Katia. ¿Alguna cosa más, Carmen, ya para terminar? Pues también saludar a oyentes que nos escriben desde París o desde Londres. Sí, es verdad. París y Londres. París y Londres, bueno, sí. Y que algunos, fíjate de dónde, desde la Plaza Colón. ¿Sí? Sí, nos estaban oyendo allí. En la Plaza Colón, seguro que alguno habría por la zona de Niebla, donde era supuestamente el prenauta, y seguro que puede que haya alguno por América, quién sabe. Un mail, ikermilenio3@cadenaser.com, y también una dirección postal, que nos están llegando muchísimas cartas: Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Pues esto ha sido todo, compañeros. Todo el equipo ha disfrutado mucho buscando los enigmas de Colón. Yo me sigo quedando con esa escena, ¿verdad? Terrible, ese prenauta enfermo con un secreto. Quizá hemos hecho un poco de justicia, quién sabe. Nos escuchamos el domingo, un abrazo. La otra. Harían falta 10, 15, 20 programas para poder abordar su propio enigma. Pero, queridos amigos, estoy seguro que habéis oído hablar de todo, del ADN, también hablaremos de eso, de dónde están y cómo son los huesos de Colón, de dónde está enterrado. ¿Queréis conocerlo? 10 y 10 minutos, hoy hasta las 11, Milenio 3 especial. Juanma Frasquet, hoy es el capitán de nuestra particular carabela del misterio. También Katia Rocha, por supuesto, y Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Bueno, buenas madrugadas, es verdad, yo estoy como siempre, ya estoy fuera del tiempo y el espacio. Ya sabes que particularmente Cristóbal Colón me emociona, es un personaje del que creo que queda tanto por contar. Hoy mismo, en este Estudio 1, en la emisora, en la cadena SER, muchos amigos me preguntaban, ¿qué vamos a contar? Bueno, unos minutos, por favor, porque hay cosas sorprendentes, y cosas que no dicen ocultistas ni gente extraña con túnicas, no. Vamos a hablar con historiadores, con antropólogos y con forenses. Carmen, me gustaría que escucháramos primero a una auténtica autoridad en la materia de la historia, que yo creo que va a meter el primer espadazo para muchas conciencias. Va a contarnos una cosa sorprendente. ¿Quién es este hombre? Se trata de Manuel Fernández Álvarez. Nació en 1921 en Salamanca, es profesor emérito de la Universidad de Salamanca y miembro de la Real Academia de la Historia. Libros como Carlos V, Felipe II, auténticos bestsellers de la historia, uno de los hombres más reputados de la historia, pura, dura y ortodoxa, nada que ver con los misterios, pero es que los misterios, amigos, también están en la historia. Vamos a contaros con el equipo de producción de la cadena SER una aventura fascinante. Pero antes pongámonos en situación. Ocurrió algo. Colón vivía en Portugal, en Madeira, concretamente en la isla de Porto Santo. Y allí ocurrió algo que cambió su vida. Allí ocurrió algo que le obligó tiempo después a iniciar una aventura de la que creo que no somos conscientes. 5 siglos antes de que el hombre saltara al espacio, con la misma dimensión, con la misma locura, un hombre se adentró en lo desconocido. Manuel Fernández Álvarez nos introduce en una historia que es la del prenauta. Hubo otro marino, hubo un vagabundo, lleno de bubas, lleno de pústulas, enfermo, que llegó en 1479 y tenía algo que contarle a Cristóbal Colón. Que Colón está tan seguro de todo ello porque ya posiblemente ya había hecho aquel viaje, o bien había encontrado, había hablado con alguien que lo viera, el marino desconocido, pero el marino que encuentra pues en su agonizando, y que le descubre su secreto de que yendo hacia Occidente se había encontrado con nuevas tierras. Que entonces, como dice, en ese caso hay un testigo de la época, que es la gran figura del padre de las casas, que dice que él parecía que aquel secreto lo tenía tan, como si lo tuviera guardado, todo aquella aventura, como si lo tuviera como un secreto guardado en un arca, y que del cual él tuviera la llave, ¿no? Es decir, que esa seguridad de Colón verdaderamente es lo que asombra, lo que te llena de interrogantes y de ¿cómo puede ser esto así? Profesor emérito de la Universidad de Salamanca, don Manuel Fernández Álvarez. ¿Cómo puede ser esto así?, dice él. ¿Qué misterios oculta el pasado de Cristóbal Colón? ¿Sabíais que Cristóbal Colón escribió un libro que se llamaba Las Profecías? ¿Sabéis que en el documento que cambió nuestra historia, el firmado entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, las llamadas Capitulaciones de Santa Fe, aparece un texto mucho antes del primer viaje en que dice que las tierras que ya han sido descubiertas?
Bueno, queremos que sepáis este gran secreto, que lo compartamos entre todos. El equipo de producción de la cadena SER, dirigido por Mariano Revilla y con guión de vuestro amigo Iker Jiménez, y con un montón de auténticos profesionales de los que luego daremos el nombre, ha querido idear, recrear, contaros en una especie de teatro del aire qué pudo pasar en 1479 en la isla de Puerto Santo, cuando nadie se acordaba de un hombre llamado Cristóbal Colón. Mucho antes de la gloria y la inmortalidad, mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo, mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No parece, es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Y cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba... No sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso? En la taberna, al caer la noche, los marinos siempre le hablaban en los mismos términos, fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, navegando al oeste del Cabo San Vicente, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Y eso es tan verdad como esta jarra de vino. No miente. Yo mismo, hace ya 15 años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas andadas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, allí a esa gente de menuda estatura y la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quite. Se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi navío. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste. La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano. Una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayúdame con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese.
Dios, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado, por aquí, pero despacio. Atento con la cabeza. Con cuidado. Vamos, poco a poco. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. Dios. Ayuda. 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 Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y ya le está afectando. No. Usted sabe como yo que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos, de un lugar donde no puede llegar nadie, a no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano, bueno, vizcaíno o portugués, lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer de madrugada me confesó su nombre. ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva, y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutos y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces el cielo se convirtió en un infierno. La mar, quizá enfurecida por nuestra codicia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya habían muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda.
¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdone, pero la fiebre otra vez. Deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo. Tengo que beber. Apiádese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo. Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje. Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo, pero el mal que aquejaba a aquel prenauta era la sífilis. Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar, aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos, ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa, otra raza. Eso obedece, amigo Alonso, a que es la parte más alejada y, por norma, la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí, así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A 750 leguas de las Canarias, siempre al rumbo oeste, encontramos un archipiélago. Unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal. Y de allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad, nos obligó a partir. Calma, Alonso. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas, un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie está? Tan maravillosa. En 1639, en su libro Varones Ilustres del Nuevo Mundo, escrito por Fernando Pizarro Orellana, sí, del linaje de los Orellana, se comenta que el piloto Sánchez de Huelva, al hallarse en tierra casualmente descubierta, tomó todos los datos náuticos antes de volver a partir, y después, en el regreso, a punto de morir, narró su secreto a Cristóbal. El padre Gumila, en su Orinoco Ilustrado, también en el 1639, asegura: la nave de los vizcaínos, arrebatada por vientos y mares, en el siglo XV, después de ir a la isla de Madeira, llegaron justo al punto donde se encontraba el navegante conocido como Cristóbal Colón,
el cual conoció las ideas concebidas y logró tomar datos y apuntes náuticos de aquellos desgraciados que realmente habían descubierto un nuevo continente. Pi Margall o Severino do Porto, en una auténtica disputa, diciendo que sí, que no, Sánchez de Huelva existió, no existió, aseguraban que ese piloto falleció, dejando al genovés, a Cristóbal Colón, por heredero de todos sus papeles. Cristóbal Colón, aseguran los dos, los conservó en el más profundo de los secretos. El último gran estudio fue de un catedrático, no un cualquiera, de la Universidad Complutense de Madrid, del gran americanista Juan Manzano y Manzano. Fue publicado en 1976 y su libro se llamó Colón y su secreto. Realmente importante, Carmen, para darnos cuenta de que algo había pasado, algo había ocurrido antes de 1492. Bueno, esto pasó en 1492, pero en el mes de abril. Hablamos de uno de los contratos más importantes de nuestra historia. Son las capitulaciones de Santa Fe. Son firmadas por los Reyes Católicos en abril de 1492. Se trata de un documento en el que aprueban el proyecto colombino, pero el encabezado hace pensar que Colón y los Reyes contaban con información privilegiada, ya que dice lo siguiente: las cosas suplicadas y que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón es en satisfacción de lo que ha sido descubierto en las mares océanas. Abril 1492, lo tenemos ahí, de lo que ha sido descubierto en las mares océanas. Además de este texto, los Reyes Católicos conceden a Colón los títulos de virrey y almirante y le otorgan una 10ª parte de todo cuanto se consiga en esas tierras. También, al pedir las naves necesarias para el viaje, dicen lo siguiente: para ir a ciertas partes de la mar océana donde nosotros le mandamos ir. Y por último, los Reyes designan que se le pague a Diego Rodríguez Prieto, el hombre que facilitará los barcos, 4 meses de sueldo, que es lo que tardará en realizarse el viaje. Sabían exactamente que la trayectoria era de 4 meses. ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué esa precisión? ¿Por qué los marinos que iban en las 3 carabelas atestiguan que Colón sabía de valles, montañas, minas? Le tomaron casi como un enviado, como él tomó en su día quizá al prenauta Alonso Sánchez. Sabía lo que estaba por venir y sin embargo estaban en una tierra que nunca los cristianos habían pisado. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Por cierto, Milenio 3, cuyas emisiones habituales son el viernes de 1:30 a 3 y los domingos de 3 a 4. Lo decimos porque sabemos que estáis muchos escuchándonos, escribiéndonos al 7640, a pesar de que no hemos abierto el buzón de los mensajes, y sabemos que muchos estáis en las carreteras. Mucho cuidado, por favor. Tenemos que disfrutar de este gran viaje radiofónico, este viaje del secreto de Colón. Ponemos esta música porque hemos querido viajar a Huelva. Hay una cosa que es sorprendente. Desde luego, muchas veces en los libros de historia habitual, aunque hemos visto que también hay referencias, no se ha enseñado quién ha sido ese prenauta. Entonces, ¿por qué en Huelva, en un parque, hay un monumento a este predescubridor de América? ¿Por qué en pleno corazón de Huelva existe la estatua solitaria de Alonso Sánchez, el piloto? Un hombre que en 1479, al parecer, dejó muchos secretos y muchas pistas a Cristóbal Colón. Hemos intentado saber qué restos, qué pistas, qué documentos hay sobre este hombre en esa capital andaluza. Katia Rocha, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hemos encontrado? El nombre Alonso Sánchez de Huelva ha turbado desde hace siglos en cuanto repasan e investigan los oscuros años predescubridores de Cristóbal Colón. En cuanto a la educación, al sistema educativo que tenemos en España, es en segundo de la ESO cuando los alumnos estudian por primera vez el descubrimiento de América. Al menos así consta en el temario de la editorial Anaya, que es una de las más utilizadas y la que hemos consultado. Es con 14 años cuando se imparten los primeros conocimientos de Cristóbal Colón, porque no hay ninguna referencia, ni siquiera en hipótesis, de posibles antecedentes de los viajes marítimos al otro lado de nuestro viejo continente. Pero en Huelva, a los alumnos les debe ser familiar este nombre de Alonso Sánchez de Huelva, aunque solo sea por lo que lo tienen en la estructura de su ciudad. Se puede visitar el Instituto Alonso Sánchez de Huelva, allí todos sus alumnos sabrán perfectamente quién es, está en la avenida Pío XII sin número. También existe el Parque de Alonso Sánchez, uno de los lugares más visitados por sus impresionantes vistas de la ciudad de Huelva, y dentro de ese parque está el monumento a Alonso Sánchez.
También existe una calle, está al final del Paseo de Santa Fe, es la calle Alonso Sánchez o calle Puerto, que poseía uno de los aljibes más bonitos de Andalucía. Además, y como dato práctico, allí está la Oficina de Información al Consumidor. Por lo tanto, amigos, no estamos hablando de un cuento, ni de una leyenda. Y si no, que se lo pregunten a quienes viajan a Huelva, quienes estudian en ese instituto, quienes pasean por su parque, quienes ven esa figura. Son, nunca mejor dicho, los grandes enigmas de la historia. Por lo tanto, el más famoso grito de la historia, el que da Rodrigo de Triana, venía con información privilegiada. ¿No era una cosa casual? ¿Quién sabe? 87 tripulantes de aquel viaje, el primer viaje supuesto, por supuesto, de Cristóbal Colón, porque desde luego la historia del prenauta daría un giro importante a toda esta historia bien conocida. Los 39 de la Santa María, los 26 de la Pinta, los 22 de la Niña. Esos hombres veían en Colón a un auténtico adivino, a un auténtico hombre que se adelantaba a lo que estaba por venir. En algunos de los lugares incluso les anunciaba, por ejemplo, que ahí estaba Sabá. Incluso tenía los regaños Cristóbal Colón de decir que desde ese lugar él tenía información de que habían salido los Reyes Magos. Incluso también Cristóbal Colón aseguraba que un poco más allá se iban a encontrar con una mina, con unos chorros gigantescos que caían desde las montañas, con unas ensenadas. ¿Os imagináis la cara de aquellos pilotos? ¿De aquellos marinos? ¿Cómo Colón tenía conocimiento de todo eso? Otra de las cosas, tantas, que envuelven la figura brumosa de don Cristóbal, es su libro sobre las profecías. Vamos a conocerlo. Las primeras traducciones de este libro las publicó el gobierno italiano con motivo de la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América. Se trata de un documento escrito en latín y en castellano del siglo XV, en el que se resalta el profundo conocimiento que Colón poseía de la Biblia. Entre su contenido se encuentran una carta que Colón envió a Fray Gaspar de Gorricio, monje cartujo del monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla. También hay varias citas sobre las maneras de entender las Santas Escrituras, una carta de Colón a los Reyes Católicos y algo que sorprendió a los investigadores cuando analizaron el texto. Colón narra la visión de 2 eclipses, uno en 1494, que observó desde la Española, y otro en 1504, cuando se encontraba en Jamaica. En los textos se deja claro que es devoto de San Juan Bautista, al que dedica incluso un poema titulado Gozos de San Juan Bautista. Según los estudiosos, Colón escribió el libro de las profecías con la intención de presentarse como elegido por Dios para llevar el cristianismo al fin de la tierra y obtener allí el oro necesario para reconquistar Jerusalén. Más enigmas, misterios. ¿Sabéis que Cristóbal, su nombre sí es que era el suyo, porque su firma es todo un misterio también, hay quien dice que ocultó su propia identidad, es algo correlativo al mito de Cristóbal, del cristianismo bien conocido, ese gigante que pasa la fe, el cristianismo por un río, de un mundo a otro. Qué curioso que tuviera el mismo nombre el hombre que hizo eso realmente en aquel 1492 o antes. El profesor de Historia emérito de la Universidad de Salamanca, el historiador Manuel Fernández Álvarez, una auténtica institución, nos habla de que quizá entre 1479 y 1492, con los datos del piloto desconocido del prenauta en la faltriquera, de Alonso Sánchez de Huelva, Colón emprendió un primer viaje. Si no es imposible tener tal detalle en esa primera aventura oficial. Le escuchamos. Por lo tanto, aquí sí que parece que había una prueba indirecta de que Colón, para estar tan seguro, es que lo tenía como muy cierto. ¿Y por qué podía tenerlo como muy cierto? Porque él tenía una prueba segura, indiscutible. Y esa prueba segura e indiscutible podía ser efectivamente que él, en uno de sus viajes, que tantos que hizo en aquellos años anteriores al 92, al año 85 que vino a España, en ese periodo anterior él hubiera llegado a las Indias Occidentales. Pirata, astrólogo, cosmógrafo, mercader, visionario, 1000 oficios, 1000 vicisitudes y una muerte misteriosa, tan misteriosa como su propia rúbrica, su propia firma, que aparece en las propias capitulaciones de Santa Fe. Una X, unos símbolos. De verdad que es para hacer el código Colón, ¿eh?
de verdad que es para hacerlo. Hay un dato que a mí me acaba de dejar un poco sorprendido, y es la pasión de Cristóbal por San Juan el Bautista. Y todos los que hayan escuchado los programas sobre el Código Da Vinci sabrán de qué hablo, porque hay toda una teoría de unos elegidos que veneraban más a San Juan Bautista que al propio Jesús de Nazaret. Bueno, curioso. Tan curioso como digo, la firma. Si vamos rápidamente ahora mismo a los libros, a internet, donde sea, veremos que es una X con una simbología muy extraña y las palabras expoferens. Sebastián Vázquez, un experto en ocultismo, nos habla perfectamente de los estudios efectuados sobre esa firma. ¿Quiso ocultar su identidad? Sería lógico viendo su propia vida. Pidió a sus descendientes que siguieran utilizándola. Entonces era una especie de X, donde arriba habían unas iniciales separadas por puntos. Es una firma que está hoy todavía sin descifrar. Pero ya incluso en el propio nombre de Cristóbal, suponiendo que él se llamara así, es decir, que él no hubiese cambiado su propio nombre, si recordamos en la tradición cristiana, Cristóbal es aquel gigante que sobre sus hombros coge a esos viajeros para cruzar unas aguas y cruza al niño Jesús, el famoso milagro de Cristóbal. Es decir, es muy curioso que este personaje que realmente lleva al cristianismo, lleva al Cristo desde un lado a otro del océano, tiene el mismo nombre mítico que en la tradición cristiana, de ese personaje gigantesco que hacía también ese periplo. Han encontrado esos restos de naves vikingas del siglo X, y XI. Y efectivamente en las sagas que se han conservado, lo que pasa es que esa tradición no llega al sur, no llega a las naciones del Mediterráneo, del Renacimiento. Esto se viene porque se suspenden esas navegaciones a partir, yo creo que es el siglo XII, y entonces todo eso queda muy interrumpido y todo eso pues no provoca todo el eco que debiera. Pero hoy sí sabemos, hoy se ha demostrado científicamente en efecto que a partir de fines del X y el XI naves vikingas llegan desde Noruega a Groenlandia, y de Groenlandia pues incluso a tierras como esas de la península del Labrador. Cuadrado, el técnico que se ha esforzado tanto para hacer esa dramatización sobre el secreto de Colón, dejaba claro, y el propio argumento dejaba claro, que antes incluso del prenauta habían llegado hombres a la deriva, hombres con la carne podrida, o incluso maderos tallados, con una caligrafía, con un lenguaje que nadie osaba comprender. Zheng He, con 800 pilotos chinos, según el oficial británico de la Armada Gavin Menzies, autor del libro 1421, llegaron allí a esas costas. Pero antes incluso, siglo X, siglo XI, como hemos escuchado, tuvieron que estar esos vikingos. Se habla de la odisea de Eric el Rojo desde Groenlandia, buscando siempre nuevas tierras. El ser humano siempre ha tenido esa necesidad. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué museo de lo insólito tenemos para suponer que ha habido otras culturas? ¿Cuáles son las piezas de las que nunca se habla, pero que ahí están, desafiando? Pues ahora vamos a descubrirlas. Carmen, hacemos un rápido repaso. Vamos con algunas de ellas. En 1964 en Terranova se hallaron los restos de un posible campamento vikingo. Aparecieron una forja de características normandas y fragmentos de madera que, tras ser datados mediante el método del carbono 14, dieron una antigüedad de 1000 años. Años más tarde también fueron encontradas monedas romanas acuñadas en tiempos de Augusto, Constantino, Honorio y Teodosio. Fueron halladas en México, en Venezuela, en Costa Rica y en Ecuador. Vamos con más monedas, estas encontradas en 1979 en unas ruinas indias del estado de Maine. Se encontraron acuñadas en Noruega entre el 1065 y el 1080, y esto demostraría la visita otra vez de los vikingos antes del descubrimiento de Colón. En mayo de 1980, la revista Science Digest publicaba los hallazgos del profesor Barry Feld de la Universidad de Harvard. Se trataba de una serie de inscripciones y un barco tallados en una roca de Moon Hope, en Rhode Island.
escrito en caracteres púnicos. Se puede leer: esta roca es el saludo de los marinos de Tartán. En 93 en México se produjeron varios hallazgos: un torso de Venus del siglo IV a.C. y una pequeña cabeza de barro de origen romano que databan del año 200 de nuestra era. Y vamos con los mapas. El mapa de Vinland, sobre el que hay una gran polémica, ya que en 1965 la Universidad de Yale y el Museo Británico anunciaron que este mapa era la prueba de que los vikingos habían llegado a América mucho antes que Colón. En el mapa se pueden observar claramente cartografiada América, pero estudios posteriores echaron por tierra esta versión, ya que tras analizar la tinta que había en el documento, se llegó a la conclusión de que esta era moderna. Pero no contentos con los resultados, en 2002 se volvió a analizar la tinta en un acelerador de partículas de la Universidad de Arizona y los resultados arrojaron una nueva fecha: 1434. Hay otro mapa conocido como Mapa Mundi de Martellus, realizado en 1489 por Enrico Martellus Germanus. Trabajaba como cartógrafo para el Vaticano. En él hay dibujada una región que recordaba el perfil de América. Al parecer este mapa le fue entregado a Martín Alonso Pinzón por un familiar del Papa Inocencio VIII en una visita que este marinero hizo a Roma. Además del mapa, Pinzón pudo recibir un escrito que decía: navegarás por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, y allí, al poniente del sol, entre el norte y el mediodía, por la vía temperada hasta 95 grados del camino, hallarás una tierra de Cipango, la cual es tan fértil y abundosa que con su grandeza sojuzgarás África y Europa. Los increíbles, el Museo de lo Extraño que está ahí, ¿se le haga caso o no? Y nosotros estamos para contarlos. Por cierto, ¿cómo fue el fin de Colón? Todos los honores, en un momento dado, al final de su vida, indigente, casi mendigo, a pesar del poder que tuvo, se los llevó otro nombre, Américo Vespucio. Un momento sin duda creo que duro para don Cristóbal. Han sido descubiertas y conquistadas nuevas tierras en nombre de Castilla y Aragón en el año de 1492. Como sabe muy bien vuestra Alteza, la Universidad de Salamanca siempre ha defendido la teoría de la existencia de territorios desconocidos en Occidente. Castilla, por la gracia de vuestra Alteza, ha confirmado ya a toda la humanidad la existencia de un mundo nuevo, Terra Incógnita. Ese continente fue descubierto en primer lugar por un marino enviado por vuestra Alteza. Su nombre, Américo Vespucio. Os aseguro que cuando uno se adentra en la vida, en los escritos, en las disputas que hay todavía sobre Cristóbal Colón, se emociona. Es un personaje digno de 1 y 1000 estudios. Por cierto que uno de los últimos es el de Miguel Botella, antropólogo forense de la Cátedra de Antropología de la Universidad de Granada. Todo el que se acerca a algo de Colón acaba hipnotizado por su encanto, y si no, escuchar al profesor. Pues los huesos llegaron el mismo día que se sacaron de la Catedral de Sevilla y se trasladaron a la Universidad de Granada, donde me hice cargo en el laboratorio de antropología de hacer su estudio. Realmente, bueno, hay que decir que fue muy emocionante abrir aquello, poder tocar los huesos presuntos del almirante. En fin, creo nunca había soñado con tener eso. Nuestra particular embarcación vaya camino a puerto. Esperamos que hayáis disfrutado con esta otra historia, pero otra historia con historiadores, antropólogos, forenses, no una historia legendaria, aunque ¿dónde está la línea que separa las leyendas de los hechos reales? La firma de Colón, su pasado, lo que aparece en las capitulaciones de Santa Fe y sobre todo esa sombra, mucho más importante que de dónde era Colón y de historias de apropiarse de un personaje de este tipo. No sabemos nada ni siquiera de sus huesos. Ya lo sabéis, las últimas investigaciones no arrojan nada. Incluso hay un último teletipo, brevísimamente, Carmen, que habla de Santo Domingo y de la maldición que algunos creen que dice el nombre de Colón. Sí, hoy se han abierto la urna que al parecer puede contener los restos de Colón, pero no todos los dominicanos celebran este día. Algunos lo llaman el Día del Exterminio, ya que existe la creencia de que hay una especie de maldición
si se cita esa palabra, ese nombre, Cristóbal Colón. ¿Y por qué? El pobre Cristóbal Colón, ¿qué culpa tendría? Lo hemos intentado averiguar, sobre todo con ese personaje. Son los auténticos enigmas de la historia. En Huelva, recordadlo, esa calle, ese busto, ese parque, ese colegio de un hombre que oficialmente no existe, Alonso Sánchez, el prenauta. Nosotros nos marchamos y os recordamos que en Toledo, ¿dónde exactamente, Carmen? En el convento de San Pedro Mártir estaremos el 29. día 29. El 22 de octubre nos vamos hasta Alicante, la universidad. En el Paraninfo realizaremos el programa ante el público. Y por último, el día 5 de noviembre estaremos en Vitoria, en el Centro Cívico Europa. Poneos por favor en contacto con la cadena SER local de cada sitio y queremos estar con vosotros para vivir aventuras como la de hoy. El gran secreto de Cristóbal Colón. Nos vamos, que ya está aquí Carlos Llamas y todo su equipo. Un abrazo muy... ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... ¿Qué he dicho que nos vayamos de aquí? ¡Por el amor de Dios! ¡No me estás oyendo! Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que esos son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaban mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va. Caramba, Antonio, no te pongas así. La verdad, yo bromeaba, pero te juro que no quería... Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda, alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más, algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de... Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición.
era sangre. Viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo. Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí. ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... Por cierto, ¿has dicho la portuguesa? Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable, pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen, una noche de perros. Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale. ¿Y esta foto? Dios, ¿esto qué es? Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro, adjunta al grueso expediente, mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra. José Mateo Cano, 20 años, suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí, pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como una risa que poco a poco se hacía más audible y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches, llegó a ver la figura de la mujer, con el traje manchado y como flotando, una mujer mayor con una sonrisa, algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar, ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años, 3 soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto. Hola, cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las 2 de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro.
Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las 3 de la madrugada y aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real, siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas, la tapia, el arcén. ¿Qué es esto? Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño. En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. ¡Arranca! ¡Arranca! Era inútil. El motor estaba completamente ahogado y él a punto del colapso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir, como si algo interno le dijese que tenía que alejarse a toda costa de allí. Lo intentó varias veces, pero... ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldito! ¡Ábrete! Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo, cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración helada en su nuca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! Antonio Beltrán vio algo antes de morir atropellado en mitad de la vieja carretera nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las 3 de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo que muchos llamaban la Portuguesa. Cuando esa misma madrugada sobre las 5:30, la policía llegó a casa de su esposa, ésta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días. La sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta. La sangre roja, que esta vez era de su propio marido. Cerca de la cumbre del macizo del Canigó hay un destartalado albergue llamado Coma de Vaca, que se ha quedado viejo a fuerza de no ser visitado por los montañeros. La mayoría, en noches como esta, prefieren tomar otras rutas, evitándolo a toda costa. Es un caserón aislado donde ya no para nadie. El único inquilino es el viento de la tramontana que serpentea por los ventanucos, después de revolotear por la mugrienta cocina de hierro, donde hay una larga mesa con los platos de loza clavados. Dicen que fue aquí donde ocurrió todo una madrugada, hace ya más de 20 años. Si se les pregunta, los ancianos de la comarca sellan sus labios, y algunos, mirando con cara de espanto, se limitan a rezar mientras se alejan. Aquella tarde Antonio Pujalte, alpinista experimentado, y un amigo, Ramón Soto, sacerdote, llegan hasta aquí desde el pueblo de Ulleter. Era el 28 de enero de 1961. Escucha, Ramón. En el pueblo ya están llamando a misa de 7. Pues llegamos justo a tiempo. 1 minuto más y nos traga la noche. Oye, habrá que hacer fuego.
Uf, cómo huele a cerrado. Pues... El inicio de la noche transcurrió tranquila. La idea de los dos excursionistas, grandes aficionados a la astronomía, era montar un pequeño equipo de observación sobre la cima del monte y desde allí escrutar uno de los mejores firmamentos de Europa. ¡Santo cielo! Esto es una maravilla. Alcánzame esa lente. Uy, merece la pena pasar este frío, hermano. Mira con qué nitidez se ve Júpiter. Pasándose de uno a otro el artilugio, fueron transcurriendo lentamente las horas. Pero justo a las 11 en punto. ¿Estás oyendo eso, Ramón? Es un niño. Un niño perdido y suena muy cerca de aquí. Justo detrás de la casa. Vamos. Juraría que era aquí, pero a esta temperatura y con este río casi helado. ¿Cómo demonios va a haber aquí un niño? No lo sé. Igual era una lechuza. Un pájaro que nos ha confundido. Sí, un pájaro. Un pájaro de mal agüero. No podían disimularlo. La inquietud se había apoderado de ellos poco a poco. Los nervios y la tensión les hacían sentirse incómodos, violentos. ¿Quién había llorado en mitad de la noche y tan cerca de ellos? Las estrellas del cielo ya apenas importaban, y sus miradas vigilaban sin disimulo aquel entorno tan negro y desconocido. Un poco de luz no nos vendrá mal. El crepitar de las llamas alumbró las rocas próximas, y en ellas, perfectamente visible, una silueta. La sombra de un niño pequeño reflejándose en la piedra, detenido, con los brazos separados del cuerpo, está allí mirándoles. Ahí hay gente rara. ¿Los estás viendo? No comprendo bien lo que dicen. Creo que deberíamos refugiarnos. Esto no me gusta nada. El miedo ya se había hecho presente en los dos amigos. Ambos sabían que aquello no eran personas corrientes, y casi a la carrera abrieron el portón de la casa. ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¡Enciende la linterna! ¡Enciende la linterna! Nadie respondió. Por un momento el haz de luz se volvió a topar con la misma pequeña silueta. Pero tan solo duró lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba. Y tan solo una risa maliciosa se filtró lentamente desde el exterior. ¡Santo Dios! Es un niño pequeño. ¿Qué demonios hace aquí un niño pequeño? ¿Por qué se refleja su sombra aquí si no hay nadie? Nos vamos a volver locos. Dios, parece que ya ha parado. Estaban llamando a la puerta. Golpes muy débiles. Pero podía haber entrado y no lo ha hecho. No hay pestillo. Bueno, quizás solo quería asustarnos. Ven, corre. Ayúdame a arrastrar este mueble. Igual es que no llegaba al pomo. Aquí está pasando algo muy raro. Tenemos que esperar a que amanezca y marcharnos. No te acerques a la puerta. No te acerques. Quizá fuese un animal. Un lobo. Yo qué sé. Bueno, no nos dejemos llevar por el pánico. Vamos a morir de un infarto. Ayúdame, hombre. Eran las 3:30 de la madrugada. Entonces comprendieron que quizá la idea de pernoctar allí en mitad de la nada y sin comunicación alguna con la civilización había sido un gran error. De pronto, algo comenzó a escucharse. ¿Oyes eso? ¿El qué? ¡Calla! Hay alguien ahí arriba.
Santo Dios. ¡Aquí! Está ahí arriba. Shh, escucha, escucha. Es el mismo lamento de antes. El pánico había devorado el alma de los dos. Efectivamente no se trataba de animales ni confusiones con los sonidos del monte. Alguien estaba sobre el tejado del refugio. Y poco a poco unas voces como de otro tiempo, tenebrosas y atropelladas, fueron haciéndose sentir en la habitación con un dramatismo que penetraba los muros, como si estos fuesen de papel. Durante toda la noche los dos amigos asistieron a esa extraña escena, a unas voces que quizá revelaban alguna verdad olvidada en aquel lugar y que clamaban venganza. A las 5 de la madrugada todo cesó repentinamente, como si se hubiese debido a una pesadilla repetitiva e infernal. Los pasos se detuvieron en seco. Y aquella voz, aquellos lamentos se disolvieron en la nada. Un profundo silencio se adueñó del refugio. Un silencio en el que lo único que se escuchaba era el latir de aquellos dos corazones a punto de estallar.